Agosto de 1920, en una elegante sala de la fábrica de porcelana de S. Vred. En las afueras de París, se firma un documento que no solo dibuja nuevas fronteras, sino que sella el destino de un imperio milenario. Este no es un tratado de paz, es una sentencia de muerte. El Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa, está a punto de recibir el golpe de gracia. Pero, ¿cómo se llegó a este momento de humillación total? ¿Y qué significó realmente para las millones de personas cuyas vidas estaban a punto de ser desgarradas? Para entender la caída, primero debemos recordar la grandeza. Durante 600 años, el Imperio Otomano fue una potencia mundial, un puente entre Oriente y Occidente. Sus ejércitos habían llegado a las puertas de Viena. Su cultura florecía en Estambul y sus dominios se extendían por 3 continentes. Pero, a principios del siglo XX, esa gloria era un recuerdo lejano. Décadas, Gigehaus, Pejgidaus, crisis económicas y una creciente dependencia de las potencias europeas habían erosionado sus cimientos. La Primera Guerra Mundial fue la estocada final. Al unirse a las potencias centrales, junto a Alemania y Austria-Hungría, el Imperio Otomano apostó su supervivencia y perdió. La guerra fue una catástrofe. Millones murieron, no solo en el campo de batalla, sino por el hambre, las enfermedades y las brutales deportaciones, como el genocidio armenio, una herida que aún hoy sigue abierta. Cuando el armisticio de Mudros se firmó en 1918, el imperio estaba de rodillas. El sultán era una figura decorativa y la capital, Estambul, estaba bajo ocupación aliada. Barcos de guerra británicos, franceses e italianos anclaban en el Bósforo, sus cañones apuntando al corazón de la ciudad. Era una ocupación silenciosa, pero total, una humillación diaria para un pueblo que alguna vez gobernó vastos territorios. Mientras tanto, en París, los vencedores se repartían el botín. Gran Bretaña, Francia e Italia no veían a los otomanos como un interlocutor, sino como un cadáver a descuartizar. Sus diplomáticos, con mapas y lápices, redibujaron el Medio Oriente según sus propios intereses coloniales. Las promesas de autodeterminación hechas a los árabes, que se habían rebelado contra los turcos, fueron olvidadas. Lo único que importaba era el petróleo, las rutas comerciales y el prestigio imperial. En este ambiente de codicia y poder nació el Tratado de Brest. Cuando los términos del tratado se hicieron públicos, la conmoción fue total. No era una negociación, era una imposición. El documento era brutalmente explícito. El Imperio Otomano perdía más del 80% de su territorio. Siria y Líbano para Francia. Palestina, Jordania e Irak para Gran Bretaña. Las islas del Egeo y una importante zona de influencia en Anatolia para Italia. Grecia, un enemigo histórico, recibía Tracia Oriental y el control de la estratégica ciudad de Esmirna, un puerto vital en la costa Anatolia. Se crearía un estado armenio independiente en el este y una región autónoma para los kurdos. Lo que quedaba del imperio era un pequeño estado en el centro de Anatolia, sin acceso al Mediterráneo, económicamente estrangulado y militarmente impotente. Pero la humillación no terminaba ahí. Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, la arteria vital que conectaba el Mar Negro con el Mediterráneo, quedarían bajo control de una comisión internacional. Las finanzas del Estado serían supervisadas por los aliados. El ejército se reduciría a una fuerza simbólica de 50.000 hombres, sin aviación ni marina de guerra. Era la colonización total disfrazada de tratado de paz. Para la población turca, esto era inaceptable. Después de siglos de ser una potencia imperial, se veían reducidos a un protectorado, su soberanía aniquilada y su tierra ancestral dividida entre sus enemigos. La reacción fue una mezcla de incredulidad, rabia y desesperación. En Estambul, el gobierno del sultán, presionado por los cañones aliados, se preparó para afirmar. Consideraban que cualquier resistencia era inútil
y solo traería una destrucción a un Mayo R. Pero lejos de la capital ocupada, en el corazón de Anatolia, el sentimiento era muy diferente. Un general del ejército otomano, un héroe de la batalla de Galípoli, se negó a aceptar la rendición. Su nombre era Mustafa Kemal. En él y otros nacionalistas vieron el tratado no como el final, sino como el comienzo de una nueva lucha, una guerra por la independencia de la propia patria turca. Mustafa Kemal organizó un gobierno rival en Ankara, declarando que el gobierno del sultán en Estambul era un títere de los ocupantes extranjeros. Hizo un llamado al pueblo turco a tomar las armas para defender su tierra. Para ellos, Brest no era un tratado, era una traición. Encendió una llama de resistencia que pronto se convertiría en un incendio incontrolable. Miles de personas, desde exsoldados hasta campesinos, se unieron al movimiento nacionalista. La guerra de independencia turca había comenzado durante los siguientes 3 años. Los nacionalistas de Kemal lucharon en múltiples frentes. Combatieron contra el ejército griego en el oeste, que intentaba expandir su control desde Esmirna. Lucharon contra los franceses en el sur y se enfrentaron a las fuerzas armenias en el este. Fue una guerra brutal y desesperada, librada con recursos limitados, pero con una determinación feroz. La visión de una patria turca, unida y soberana, los impulsaba. La idea de vivir bajo las condiciones de Brest era simplemente impensable. La victoria decisiva llegó en 1922, cuando las fuerzas turcas expulsaron al ejército griego de Anatolia en una ofensiva relámpago. La reconquista de Esmirna marcó el final efectivo de la guerra y el colapso de la arquitectura de Brest. Las potencias europeas, cansadas de la guerra y enfrentadas a un movimiento nacionalista que no podían derrotar, se vieron obligadas a volver a la mesa de negociaciones. El tratado de Brest, firmado con tanta arrogancia solo 2 años antes, quedó hecho trizas. Nunca fue ratificado por completo. Murió antes de nacer. En su lugar, se firmó un nuevo acuerdo en 1923, el Tratado de Lausana. Este nuevo tratado reconocía la soberanía y la integridad territorial de un nuevo estado, a la República de Turquía, con las fronteras que conocemos hoy. Fue una victoria total para Mustafa Kemal, quien pasaría a la historia como el padre de los turcos. Pero esta victoria tuvo un costo humano terrible. El Tratado de Lausana sancionó uno de los mayores intercambios de población de la historia. Más de 1 millón de griegos ortodoxos que vivían en Anatolia desde hacía siglos fueron expulsados a Grecia, y 500,000 de musulmanes de Grecia fueron enviados a Turquía. Comunidades enteras fueron desarraigadas, sus hogares y su historia borrados para siempre en nombre de la homogeneidad nacional. Entonces, ¿cuál es el legado del Tratado de Brest? Aunque nunca se implementó por completo, su impacto fue profundo y duradero. Fue el catalizador que encendió la guerra de independencia turca y dio a luz a la Turquía moderna. Demostró que la voluntad de un pueblo puede derrotar los dictados de las grandes potencias, pero su sombra también es oscura. Las fronteras artificiales que dibujó en el Medio Oriente, ignorando las realidades étnicas y religiosas, sembraron las semillas de décadas de inestabilidad, conflictos y guerras que continúan hasta nuestros días. La cuestión kurda, sin un estado propio, sigue siendo una fuente de tensión en la región. El Tratado de Brest es un poderoso recordatorio de cómo la arrogancia imperial y los tratados de paz punitivos no resuelven los conflictos, sino que a menudo crean otros nuevos y más complejos. Fue un intento de imponer un orden mundial que ignoraba la dignidad y las aspiraciones de los pueblos. Destruyó un imperio, sí, pero en su lugar no trajo la paz, sino el germen de futuras tragedias. La historia del siglo XX y también la del XXI no puede entenderse sin volver la vista a aquella sala de porcelana en Brest, donde se firmó un tratado que en su intento de poner fin a una guerra aseguró que la lucha continuaría por muchas generaciones. Gracias por acompañarnos
en este viaje a través de la historia. Si te ha interesado este episodio, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. ¡Hasta la próxima!